tenemos una entrevista sumamente importante y para ello está Alexis con nosotros, por supuesto, para hablar de la prevención del abuso infantil en nuestro espacio de Ojo con Esto. Alexis, bienvenido en la mañana, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación, gracias, realmente es un privilegio estar aquí. Qué bueno tenerte aquí tratándose pues de un tema tan importante y que debemos mencionar como medio de comunicación constantemente precisamente para tomar esas medidas necesarias, pero vamos a comenzar partiendo de que cómo identificamos que algo no está dentro de lo que normalizamos. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. El abuso infantil siempre da señales. No es algo que pues, sucede, a pesar de que sucede en el secreto, que siempre el abuso infantil sucede así, siempre el niño comienza a dar algunas señales como uno, el comportamiento de su conducta, comportamiento sexualizado, que no van acorde a su edad. Y ahí tú puedes ver, el niño cambia de una manera y tú puedes decir, algo está pasando. Pero eso solamente sucede cuando, como decimos el buen panameño, ojito para que te ven. Aquellos padres que, tienen, que conocen a sus hijos lo suficiente para saber que algo no está bien. Entonces es allí donde nosotros podemos comenzar a indagar de una manera muy sutil y como siempre se enseña y lo hacemos a través del tema que vamos a ver ahora, de la herramienta, a través del juego. Y el conocer a tus hijos te va a dar indicadores, porque siempre hay indicadores. El niño comienza a llorar mucho, comienza un retroceso en su conducta. Por ejemplo, un niño que no se orinaba en la cama, comienza a orinarse en la cama, comienza a ser huidizo de ciertas personas, el niño se comienza a culpabilizar de todo. Son algunos indicios de que probablemente algo está pasando en la vida del niño. Alexis, hay muchos casos que se han dado en nuestro país en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Definitivamente la gente se pregunta, pero realmente, ¿qué es un abuso? ¿Cuál es la definición exacta de un abuso? Porque también se puede confundir con otro tipo de temas y cuáles son los tipos de abuso que existen. Bueno, se conoce abuso sexual infantil a toda interacción sexual entre un adulto y un menor que busca por objetivo la estimulación sexual del adulto, del menor o de terceros. ¿Por qué del adulto, del menor y de terceros? Porque en el abuso, el adulto no solamente recibe la estimulación sexual que comete el hecho, sino también el menor. Y eso, queremos decirlo que es parte, cuando estamos hablando de las más de 250 consecuencias que existen del abuso sexual infantil, el menor, como en el abuso, el niño, a pesar de que está siendo abusado, puede sentir algún tipo de placer y eso agrava la situación de las consecuencias. Y de tercero, cuando al niño se le obliga a lo que es la creación de material pornográfico. Existen dos tipos de abuso, el que es con contacto físico y sin contacto físico. A un niño se le puede abusar aún sin tocarlo. Uno, cuando el niño se le expone material pornográfico, claro. Cuando el niño se le solicita mostrar sus genitales, cuando el niño se le muestra genitales, y por eso a veces cuando los padres el niño va creciendo y duerme con los padres, y eso son algunas cosas algunas conductas que se deben dejar de practicar en un momento. Alexis, ¿por qué surge el abuso infantil? ¿Qué es eso que hace falta o quizás podría ser, no sé, un detonante o la situación en la que permite que estas situaciones se den, pues que no esperamos que sucedan en ninguna familia? Una de las cosas que nosotros enseñamos a través de esta herramienta con la Asociación Nacional de Clubes de Leones, la Fundación Visión, es romper los mitos. Hay muchos mitos acerca del abuso y uno de los mitos que existen es que a mis hijos no le va a pasar. Eso le va a pasar al de la vecina. Es que toda la gente de mi familia es buena. Entonces, como la gente cree que toda la gente de tu familia es buena, tú crees que tú estás exento de ese flagelo. Entonces, eso hace un falso sentido de seguridad y eso hace que el abuso infantil fue declarado antes que el COVID como una pandemia a nivel mundial. Se cree que cada año hay más de 2 millones de abuso infantil en Latinoamérica. Y en lo que va de este año, porque hemos visto casos, no solo en Ciudad Capital, en el interior del país, pareciera que sí, como los casos de homicidio van en aumento. Todos los días también vemos una información a través de redes sociales acerca de abusos a menores de edad. Exacto, creo que la desvalorización también en nuestra sociedad, queremos que tratar de inculcar más valores. Una de las cosas que nosotros enseñamos cuando capacitamos acerca del tema es que la sociedad crea sus propios victimarios. La mayoría de los jóvenes que se convierten en abusadores de otros menores, lo hacen para probar sombría en el tiempo de la adolescencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a cambiar esto? Cambiando un poco la educación. Uno, enseñando a nuestras niñas a ser más ágiles. Hacer, como decimos en Panamá, viva, ojito para que te ven. ¿Por qué? Porque no se está siempre con el menor. Entonces necesita que el niño por sí solo aprenda a reaccionar y a cuidarse acerca de eso. También enseñando a nuestros varoncitos el sentido de los valores de las demás personas. Entonces, creo que, y algo que enseñamos acerca de los mitos cuando hablamos que ha aumentado,
Un mito también creer a veces que la mamá siempre defienden al menor y no es siempre así. La mayores cómplices del abuso infantil son las madres, Wow. en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la mamá tiende en muchos casos a querer proteger a la familia. Y en el 94% de los casos, el abusador fue alguien de su propia casa. Su padre, el hermano, el otro hijo, el tío, entonces el primo a sus propios esposos. Nosotros a través de todos estos años que hemos tenido en la experiencia de la campaña Todos contra el Abuso Infantil, hemos visto casos que hemos visto mamás que han dicho, o sea, hemos escuchado decir, no, es que mi mamá nunca me creyó. O caso de decir, si yo lo denuncio a él, ¿quién va a mantener a mí y a mis hijos? Pero Porque ¿qué estas hace madres que Alexis? dicen que sus hijos han sido incapaces también de realizar un acto como ese también. No, caen en una negación total. Por eso Claro. es que se dice que la mamá se convierte en mayores cómplices del abuso infantil. ¿Qué hace una madre, qué hace una persona en el núcleo familiar sabiendo, porque se convierte en cómplice, sabe lo que está ocurriendo dentro de la familia, sabe que quizás el tío, quizás el hermano, puede ser el abuelo, puede ser cualquiera persona dentro del núcleo familiar que haya abusado sexualmente del menor? Sin embargo, lo protege para evitar que esta persona vaya hasta una prisión. ¿Qué hacer en ese caso? Cuando no es denunciado un caso, al niño se le está revictimizando. ¿Por qué? Porque el niño, a pesar de que habló, que le ha costado hablar y contar lo que está sucediendo, el niño ve que la persona que la abusó está allí, todavía en la casa. Entonces, una de las cosas que se debe, uno, proceder a la denuncia. Y claro, aunque tú no tengas pruebas, la presunción se denuncia. Claro. Y que sea el Ministerio Público que sea el que haga las investigaciones. Y una de las cosas que nosotros enseñamos, por ejemplo, es cuando enseñamos acerca del libro, que el libro de la prevención, que ahora vamos a hablar un poco acerca de esto, y le enseñamos a los padres, hay que educar. Hay que educar, que es lo único que al final, a través del juego, a través de un libro de cuentos, como es este que nosotros siempre promovemos a través de la campaña, enseñarle al niño la importancia entre lo privado y lo público. Claro. Que hay cosas, por ejemplo, hay partes públicas y hay partes privadas, que nadie tiene que ver, tocar, acariciar o algo semejante. Y que los secretos no son buenos, porque el abusador siempre le dirá al menor, es un secreto Entre tú y yo. Alexis, ¿cómo afecta el abuso infantil en el desarrollo del niño? Wow, de una manera impresionante. Mira, Sara, desde el desarrollo de la materia gris, está comprobado que las niñas que son abusadas, su cerebro no se desarrolla totalmente igual a una niña que no. Entonces, imagínate el cerebro, estamos hablando, no solamente de las consecuencias sociales, porque el abuso infantil abarca hasta el suicidio, en una de las 250 consecuencias. El consumo de drogas. Yo estuve hace años en un programa de resocialización y me acuerdo que haciendo unos talleres contaba, no, que me sucedieron en la infancia y la persona no los quiso contar. Entonces, y estaba involucrado en actos delictivos. Y después conversando aparte, me conté que en su infancia le había sucedido algo así. Y no se queda viendo de que eso es algo que no se olvida. Cuando tú tocas a un niño en su sexualidad, habrá destruido para siempre a un hombre. Por eso tenemos que llegar antes que el abusador. Y, por ejemplo, ahora se han dado casos, esta semana siguiente en nuestro país, que escandalizan a nuestro país, que la gente abre las alarmas y las alerta, pero esto es algo que está sucediendo hace años en Latinoamérica y que nosotros necesitamos juntos, a través de todas las organizaciones, e incluyendo, esto no es algo de solamente del Estado, no es algo también no solamente de las escuelas, necesitamos a través de las casas poder que se haga la labor necesaria para educar a nuestras niñas, a ser ágiles con respecto a este tema, a educar a los varoncitos la verdadera masculinidad, por cuando el niño se le permite cualquier cosa porque sea varón. Y estamos reforzando conductas incorrectas en la vida de los niños. Nosotros este libro, por ejemplo, que usamos en la Fundación Visión y en el Club de Leones, en la Asociación Nacional, es un libro que se llama Cuentos que no son cuentos, y habla de una abuelita que se siente con sus dos nietecitos y les cuenta hay partes públicas y hay partes privadas. Hay partes que nadie debe ver, tocar, acariciar o nada semejante. Y entonces hay un cuento, el último cuento que me gusta, porque uno educa a través del juego al niño. Claro. Así el niño no es agarrar, Sara, y, ay no, no tengas miedo, sal huyendo. Hay que empoderar a los niños a saber decir, no quiero, no me gusta, no lo hagas. Entonces, a través del juego, tú le enseñas al niño que hay partes públicas y privadas. Y yo sé que en el cuento de esto, la abuelita, los niños jugaban el escondite y un supuesto primo viene y cuando está jugando el escondite se baja los pantalones. Pero como la abuelita le había enseñado que había partes públicas y había partes privadas, los niños salen corriendo y llaman a la abuelita. Y resulta ser que no era ni un primo, era un colado en la fiesta, como decimos. Wow. Pero como los niños habían sido educados acerca del tema,
los niños pudieron evitar el abuso. Alexis, hay una realidad también en nuestra sociedad y sobre todo pues en algunos sectores. Sabemos que de repente las niñas se visten de alguna forma y hay quienes consideran que a mi juicio es completamente errado el hecho de que una jovencita o una niña esté vestida de cierta forma, ya la responsabilizan que porque ella estaba vestida de esa manera, pues eso incitó al adulto a que se aprovechara de ella. ¿Qué ocurre en estos casos? En estos casos, al menor nunca se le debe culpar, primero que todo. Siempre es responsabilidad del adulto. Y lo que acabas de mencionar es un ejemplo clásico. No, lo que pasa es que la niña se pasea por pantalón corto. Eso no excusa a un adulto, a una persona responsable a cometer ese acto. Exacto. Entonces, en ese tipo de actos, claro, nosotros como padres de familia tenemos que educar también en el sentido de vestir correcto para evitar cierto tipo de circunstancias. Pero también hay otro tipo de medidas, no solamente el bien vestir de los niños, sino también el niño enseñarle a decir la palabra no. Cuando un niño se rehúsa a estar con algunos adultos, como mencionaba, no obligar al niño, no, ve, saluda a tu tío, dale besito, no obligarlo. Entonces, nosotros a través de la experiencia, creo que ahí estaban pasando algunas imágenes, hemos podido ir al interior del país. Y chicas, usted sabe lo que me pasó en estos días que estuve en el Valle de Antón, en una capacitación de esa, fuimos a capacitar, dimos 4 capacitaciones, a los jóvenes, a los niños, hablamos de sexting y de grooming, que es el acoso a través de las redes sociales, Claro. ese es otro tema. Que va en aumento. Que va en ahora mismo, aumento que se está utilizando mucho. y en tiempos de pandemia se disparó Disparó, porque los niños estaban mucho tiempo en las computadoras, pero eso es un tema. Entonces, dimos una capacitación a padres y una a docentes. Y un papá en el club, en el Valle de Antón, me acuerdo que uno de los papás se levantó y nos decía, por favor, no nos dejen solo con nuestros niños. O sea, ¿por qué? Porque a veces el papá no tiene las herramientas necesarias, pero ¿cómo educo acerca de esto? Que es algo que está golpeando la sociedad y que siempre lo ha hecho. Digo, esto de los 2 millones de niños abusados lo dijo UNICEF hace 10 años atrás y todavía la cifra de aumento y en tiempos de pandemia se cree que se multiplicó a un 100%. Bueno, Alexis. me encanta que hiciste énfasis en el tema de no obligar a los niños a tomar acciones que quizás son incómodas también para ellos o quizás lo están viendo desde pequeños, que es normal, que es el hecho de dale besito a tu tío, dale un abrazo a tu tío, hazlo, porque resulta que lo replican hasta con desconocidos. Exacto. Y se vuelve para ellos una acción normal. Y llega un momento que entonces ese No saben. abusador se aprovecha de eso y dice, pero si tu mamá te dice que me dejo un besito y un abrazo, eso está bien. Entonces ahí empieza como que el problema y demás. ¿Cómo luego que una persona pasa por esto, Alexis, cómo es el tema de ayudar a esa persona, de que salga adelante, de que no vea que su vida está destruida y que ese es el final del mundo, como bien lo apuntaste tú desde un inicio? Sientes como si acabara con tu sexualidad, con tu ser humano, con tu persona. ¿Cómo se hace entonces para manejar esa situación luego que uno ha pasado por estos abusos? Bueno, yo creo que algo que es... Se necesita mucho la ayuda de un psicólogo también. Exacto, la ayuda tiene que intervenir, pero lo primero que hay que ayudar son a los padres. Ok. ¿Por qué? Porque el padre ayuda al menor a la interpretación correcta de lo sucedido. Si el padre piensa que el niño te desgraciaron la vida, te arruinaron, el niño piensa lo mismo. El niño ni sabía que era la palabra que le habían desgraciado la vida. ¿Me expliqué? Entonces, yo creo que el primero que debe buscar ayuda y que siempre recomendamos debe ser el adulto, para que los papás, ¿por qué? Porque a veces cuando hay un abuso infantil, los papás se separan. Si el abusador fue el otro papá, entonces el niño va a creer que la culpa fue de él. La principal, que hay que enseñar al niño a manejar la culpa. La culpabilidad hace que el niño se cree de la casa, se intente cortar, se intente suicidar por el manejo de la culpa. Entonces es necesario, primero, cuando sucedió el caso, hay que separar al niño de que primero que el abuso se detenga. Claro. ¿Por qué? El 50% de los niños abusados serán abusados una segunda vez por su victimario. Wow. Entonces hay que parar el abuso. Una de las cosas que se mide, el grado de las consecuencias, es la recurrencia y quién cometió el abuso. Si, no es lo mismo un niño que fue abusado 1 o 2 veces a un niño que fue abusado 1 o 2 veces por semana. O sea, no es lo mismo, o por 2 o 3 años. Hay niños que han sido abusados durante 10 años. Entonces, la consecuencia, la interpretación que el niño le da a ese hecho, hace que sus consecuencias sean mayores. Entonces, cuando ha sucedido eso, uno, la fuerza del amor. Cuando un niño, ¿quiénes son los niños menos abusados? Los niños saben que en su casa los aman. Que ellos sepan que nadie va a amarlos tanto como ellos. O sea, ¿quiénes le cuentan a su mamá o a su papá esto? Cuando tienen confianza suficiente, sabiendo que tú le puedes enseñar a tu hijo, que hijo, yo siempre voy a ir a ti. O sea, siempre voy a ir a ti. Tú puedes contarme lo que sea y yo voy a ir a ti. El segundo, la fuerza del perdón. A pesar de que el perdón no debe ser lo primero que se diga. Tú no puedes perdonar. Y eso pasó, perdona. No se debe recurrir en día porque hay un procedimiento que se debe hacer antes. Desde la denuncia, de la interpretación, separarlo. Pero después de un tiempo,
se debe conducir a la persona también al perdón, porque el perdón es un veneno que uno se toma y tú crees que el que se va a morir es otro. Entonces, eso, el perdón todos necesitamos, no por la persona que cometió el acto, sino por nosotros mismos. Pero claro, no se da inmediatamente, hay otros procesos anteriormente, pero sí después para la libertad emocional, alimentaria y espiritual de la persona, sí se debe dar. Alexis, ¿consideras entonces que también las autoridades quizás no han tomado este tema en serio, tomando en cuenta, y te pongo el ejemplo de lo que ocurre en la provincia de Panamá Oeste, que un hombre pues acusado de abuso sexual, pues le dan una medida de otra diferente a la detención preventiva? Sin embargo, pues la Fiscalía apela. ¿Qué ocurre con este tema? Quizás las sanciones, algunas personas consideran que las sanciones no son suficientes y por eso muchos son reincidentes en estos actos de violaciones. Acabas de mencionar algo muy importante, la reincidencia. Las estadísticas, cuando hablamos del perfil de un pedófilo, hablan de que lo van a volver a hacer. Claro. Así, lo van a volver a hacer. Entonces, creer de que la persona se arrepiente y decir yo no lo voy a volver a hacer, mira, y llora y hace un show mediático acerca de lo que ha sucedido, creer de que, bueno, ya vamos a no sé, que vaya a la casa y que lo va a repetir el acto. La mayoría de los casos, la estadística dice lo va a volver a repetir. Entonces, claro, las leyes tienen que ser adecuadas e entendiendo y a través de estudios qué es lo que va a suceder. No podemos en estos casos tener leyes por buena voluntad, por decir, pobrecito, que Va a no cambiar. va a cambiar. Mira, él ya se arrepintió, él lloró. Es que él lloró, ¿me explico? Entonces, la estadística dice de que lo va a volver a hacer. Entonces, cuando nosotros manejamos la parte científica de algo, podemos hacer leyes adecuadas para que sean cumplidas de manera correcta por nuestras autoridades, sabiendo cuál es la realidad de este caso. Bueno, pero es que hemos visto también casos de nuestro país, no solo eso, sino que los mismos padres también hasta venden a sus hijos para que Exacto. abusen de ellos. O sea, vemos el nivel hasta donde hemos llegado, que es tan delicado y tan triste ver una noticia como esas, como los propios padres venden a sus hijos por dinero y les arruinan la vida desde pequeños, porque se la arruinan prácticamente. O sea, ya partiendo de ahí ni ellos pueden ser ese soporte para esos niños. O sea, ya la ayuda es de otra manera. Exactamente, intervenir como Estado, pero también como sociedad. Tenemos que volver quizás a los valores de que hasta los vecinos te cuidaban a tus hijos. La vecina, mira, ahí había su hijo, ¿cómo no? Y no había ningún temor. Y no había ni un temor, eso es cierto. y todos formábamos como esa red, como estamos haciendo ahora a través de esta temática, no solamente el Estado, a veces decimos el Estado, pero la sociedad civil, por ejemplo, nosotros que somos clubes cívicos, el Club de Leonardo estamos involucrados en la campaña, me decía la directora de una escuela en el Valle de Antón, yo no sabía que ustedes estaban involucrados en esto, el Club de Leonardo, pero qué bueno que están involucrados en esto. Entonces, creo que la sociedad civil, los padres de familia, los vecinos. Este fin de semana que pasó, tuvimos la certificación de 14 estudiantes de una universidad en agentes multiplicadores. Yo les decía, ya ustedes se están graduando de esto como agentes multiplicadores de prevención de abuso. Salgan a sus casas, cuando hagan un bingo, cuando están en la vereda, compartan acerca de esto. No esperen organizar una gran conferencia para que el tema que ustedes han aprendido hoy lo compartan. Todos Ok. somos parte de la solución de este flagelo. Para finalizar, Alexis, cuentos que no son cuentos. ¿Dónde pueden encontrar los padres de familia este libro, los abuelos, los familiares que compartan con los niños? ¿Dónde pueden encontrar este libro para leerle a los más pequeños? Este libro se lo voy a dejar a ustedes. ¿Cuáles dos tienen niños? Sara. Sara, es para ti. Bueno, y el libro que te cuento es una herramienta, Sara. Ok. Sara, vas a contarle Voy a cuentos necesitar. a tu hijo. Me Y tú encanta. te vas a sentar y le vas a mostrar. ¿Y esto qué te va a hacer? Apertura de conversación. Un tema que es tan delicado como el abuso. Tú vas a decir, vamos a conversar, mira que los primos y la ropa, papi, porque tú sabes que cuando hace este libro ustedes lo pueden localizar, ahí están nuestras redes sociales, la dijimos, hace protección a la niñez, del club donde pueden escribirnos a través del Instagram y nosotros lo conducimos para que puedan adquirirlo. Esto es una herramienta. Esto, señores, esto le puede salvar la vida a tus hijos. Bueno, ya lo quiero, gracias. Muy amable. Muchas gracias. La Alexis. foto, por favor. Claro que sí, no, Alexis. Felicidades, gracias, de verdad. Alexis Abre Guardines, asesor nacional de protección de la niñez del Club de Leones. Gracias definitivamente por compartir esta información con nosotros, muy valiosa para los televidentes. Gracias. Así es. Bienvenido siempre, Alexis. Gracias.